Buenas tardes a todos, mis queridos amigos. Es un placer nuevamente estar con ustedes. ¿Cómo están? Espero que estén pasando una buena tarde. Bien, Lick. Buen día. Buenas tardes, licenciado. Excelente. Buenas tardes. Feliz tarde a todos. Es un placer nuevamente estar con ustedes y poder compartir un poquito algunos temas que me parecen esenciales del derecho tributario según el programa de estudio que tenemos aprobado en nuestra facultad. Espero de veras de corazón que algún día las circunstancias nos permitan que podamos compartir en persona. Pero mientras tanto, pues utilicemos las herramientas que nos da la tecnología moderna y tratemos de avanzar. El día de hoy vamos a continuar con un tema que empezamos a desarrollar en la clase anterior. Se recuerdan que en la última sesión estuvimos hablando un poco de lo que es el principio, o en general de todos los principios del derecho tributario. Hablábamos que cuando hablamos de principios jurídicos nos referimos a esas ideas fundamentales, nociones esenciales que inspiran la creación de las normas jurídicas y orientan su adecuada interpretación y su adecuada aplicación. Son muy importantes porque cumplen con tres funciones en toda rama del derecho. Cumplen una función creadora, ya que inspiran las normas de esa rama del derecho. En el momento en que el legislador va a emitir una nueva ley, va a crear una nueva ley, por ejemplo, en este caso tributaria, se inspira o se basa en estos principios. Cumplen una función interpretativa porque son estas ideas básicas las que nos permiten darle sentido, darle significado, entender lo que son realmente las normas del derecho tributario en nuestro caso. Y cumplen además, mis queridos amigos, una función normativa o técnica, ya que en el momento en que el legislador decidió objetivizarlas, colocarlas en una norma jurídica de observancia obligatoria, pues nos impone la obligación, la atribución jurídica de aplicarlas para la resolución de los casos concretos. Vimos que el derecho tributario guatemalteco está inspirado en una serie de principios que han sido reconocidos tanto por la literatura jurídica especializada como por incluso nuestra propia Constitución. Es decir, no solo han sido objetivizados, no solo han sido regulados en una norma jurídica ordinaria, sino que su importancia ha hecho meritorio que el legislador haya decidido incluso incluirlos en una norma de carácter constitucional. Y por lo tanto, son esas nociones esenciales que debemos conocer para poder interpretar adecuadamente el derecho tributario y aplicarlo adecuadamente. Empezamos a desarrollar el tema de los principios hablando del principio de legalidad. Recordarán ustedes que partimos de esa expresión que normalmente la hacen aquí en latín, de no hay tributo sin una ley previa. Nullum tributum sine praevia ley. ¿Y esto qué significa o en qué se traduce o qué consecuencias nos trae? Pues como una garantía para evitar la arbitrariedad, para evitar el abuso del poder tributario, nuestro constituyente se inspiró en la idea de que la creación de tributos, la potestad para decretar tributos, le va a corresponder exclusivamente al Congreso de la República, quien para decretar un tributo y para establecer las bases de su recaudación, necesariamente tendría que emitir una ley en sentido estricto, además, según vimos la sesión pasada. Recordarán ustedes que en la sesión anterior desarrollamos o leímos juntos el artículo 239 de nuestra Constitución, el cual pues con mucha claridad establece que corresponde con exclusividad. Hicimos mucho énfasis en que esto de con exclusividad precisamente determina que solamente al Congreso de la República le corresponde decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales. Claro, le impone algunas limitaciones que vamos a ver más adelante conforme vayamos avanzando con los principios, porque esa potestad de decretar los impuestos
la debe ejercer el Congreso conforme a las necesidades del Estado y de acuerdo a la equidad y la justicia tributaria. Y asimismo le corresponde con exclusividad al Congreso determinar las bases para su recaudación. Y desarrollamos la última idea que logramos platicar juntos, nos decía que, a ver, cualquier norma, cualquier disposición que sea jerárquicamente inferior a una ley, entiéndase una norma reglamentaria o una norma individualizada, que contravenga este principio de legalidad o que contravenga las normas de la ley, será nula ipso iure. Esto es, será nula de pleno derecho. No podrá producir ningún efecto jurídico una disposición, digamos, administrativa o una disposición reglamentaria que, por ejemplo, estableciera la creación de un tributo o la determinación del hecho generador de un tributo o de una exención o del sujeto pasivo o activo o del sujeto que tiene la responsabilidad solidaria, la base imponible, el tipo impositivo, etcétera. Todas las bases de recaudación única y exclusivamente las puede emitir el Congreso con exclusividad a través de una ley. Este último párrafo del artículo 139 creo que nos deja bien claro la idea de que las disposiciones reglamentarias no podrán modificar las bases de recaudación y se van a concretizar únicamente a regular lo relativo al cobro administrativo del tributo y establecer procedimientos administrativos que permitan su recaudación. De tal suerte que se tratará de normas puramente reglamentarias y por ende no podrá, por ejemplo, la Superintendencia de Administración Tributaria no podría decretar un tributo. Y si lo hiciera, eso violentaría el principio de legalidad y la disposición, digamos, el acuerdo del directorio de la SAT o el acuerdo del superintendente adolecería de esa nulidad ipso iure de la que hemos hablado. Recuerdan que lo último que yo platiqué con ustedes es que hay que entender en su justa dimensión la expresión ipso iure. La expresión ipso iure que digamos que traducida literalmente significaría de pleno derecho, no significa que uno pueda decidir simple y sencillamente no aplicar una norma jurídica. Las normas jurídicas cuando están vigentes son de observancia obligatoria y digamos el contribuyente, el particular o cualquier persona por sí mismo no puede decidir no aplicarla, la estaría violentando. Lo que significa ipso iure es que cuando nos percatemos de que existe una disposición jerárquicamente inferior a la ley, una disposición reglamentaria que violenta el principio de legalidad, debemos de acudir al órgano constitucionalmente designado para ejercer ese control de constitucionalidad, que pues en nuestro caso sería la Corte de Constitucionalidad, denunciar precisamente que ese acuerdo, que ese reglamento, que esa disposición violenta el principio de legalidad y por ende contraviene el 239 de la Constitución y pedirle a la Corte de Constitucionalidad que la declare nula, que la declare inconstitucional y por ende que la expulse del ordenamiento jurídico. Si la Corte de Constitucionalidad la declara inconstitucional, el efecto sería tratarse de una nulidad de pleno derecho, ipso iure. Esa disposición no puede producir ningún efecto jurídico, de tal forma que si, por ejemplo, digamos desde la fecha en que se emitió hasta la fecha en que es declarada inconstitucional, pensemos que ha pasado un año y durante ese año pensemos que el órgano administrativo ha recaudado el tributo creado en violación del principio de legalidad, el efecto de esa declaratoria de inconstitucionalidad sería que los contribuyentes pueden pedir la devolución de todo lo que se les cobró en virtud de esa norma que es inconstitucional, porque al ser una nulidad de pleno derecho, no puede producir efectos jurídicos, pero como ya produjo efectos de hecho, se puede revertir lo que hizo y se podrá pedir la devolución en su caso de lo que se pagó en virtud de una norma inconstitucional. En cualquier caso, hay necesidad de que la Corte declare esa inconstitucionalidad. He de insistir en ese tema porque muchos piensan que nulidad ipso iure significa que uno, o cualquier persona, o cualquier contribuyente, puede decidir que la norma violenta la Constitución y no aplicarla.
eso generaría una inseguridad absoluta. No funciona de esa manera la nulidad ipso iure. La nulidad ipso iure requiere, en todo caso, declaración del órgano competente, que, como veremos, es la Corte de Constitucionalidad. En su curso de Derecho Procesal Constitucional, seguramente les explicaron que hay otra forma de denunciar esa inconstitucionalidad, que es lo que se conoce como una inconstitucionalidad en caso concreto. En el supuesto de que una persona decida impugnar de inconstitucional una norma reglamentaria en caso concreto, pues entonces acude en primera instancia a digamos, a uno de los jueces ordinarios, solo que en este caso este juez se constituye en un tribunal extraordinario constitucional, conoce de la inconstitucionalidad en caso concreto y la puede declarar con lugar o no. Y el efecto en ese supuesto sería pues que la norma no puede ser aplicada al caso concreto, porque ha sido presentada la inconstitucionalidad como una inconstitucionalidad en caso concreto. Pero para el caso de la violación al principio de legalidad, normalmente cuando se ataca una norma de inconstitucional, lo que se plantea es una inconstitucionalidad general. Igual yo los remito a sus notas o a su curso de Derecho Procesal Constitucional para que repasen un poco la diferencia entre la inconstitucionalidad general y la inconstitucionalidad en caso concreto. El día de hoy quisiera que avanzáramos un poquito más y hacer referencia a que este principio de legalidad lo encontramos no solamente en la Constitución, que ya lo fundamentamos en el artículo 239 y en el mismo 170, se recuerdan, dentro de las atribuciones del Congreso. Pero además lo encontramos en un artículo del Código Tributario, que es el artículo 13, que además es como muy específico. A ver, si alguno de ustedes, mis queridos amigos, me hace favor de leer el artículo 3, yo les voy a agradecer muchísimo. Artículo 3 de su Código Tributario. Igual lo tienen en la diapositiva ahí esquematizado. Artículo 3. Gracias, Orlando. Materia privativa. Se requiere la emisión de una ley para decretar tributos ordinarios y extraordinarios, reformarlos y suprimirlos. Hago una pausita, Orlando. Quiero enfatizar algo aquí. Nos está indicando el artículo 3 que se requiere la emisión de una ley. Insisto en lo que vimos en la clase anterior. Cuando decimos ley, aquí nos referimos a una ley en sentido estricto. Es decir, un decreto del Congreso de la República, una norma de observancia general y obligatoria que tenga fuerza de ley emitida por el órgano legislativo correspondiente. Se requiere la emisión de una ley para, en primer lugar, decretar los tributos, ya sean los ordinarios o extraordinarios, para reformarlos, o sea, hacerle modificaciones, y para suprimirlos. ¿Qué más, Orlando? ¿Para qué más necesitamos una ley? Definir el hecho generador de la obligación tributaria. Claro, que es la norma que establece cuál va a ser el supuesto de hecho que va a provocar la obligación tributaria. Establecer el sujeto pasivo del tributo como contribuyente o responsable y la responsabilidad solidaria. Sí, como ustedes verán, dentro de la teoría general de los tributos, se habla de que en una relación tributaria existen dos sujetos: el sujeto activo, que va a ser el Estado, y el sujeto pasivo, que lo debe definir la propia ley, debe estar establecido en una ley, un decreto del Congreso, y van a haber algunas personas que tienen la responsabilidad de hacer el pago del tributo, aunque no sean el sujeto pasivo directamente. ¿Qué más? La base imponible y la tarifa o tipo impositivo. Claro, cuánto se va a cobrar y sobre cuánto se va a calcular. Siga. Segundo, otorgar excepciones, condonaciones, exoneraciones, deducciones, descuentos, reducciones y demás beneficios fiscales, salvo lo dispuesto en el inciso R del artículo 183 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí, para establecer cualquier beneficio fiscal, así se llama en general estos, que habrá que ver cuál es la diferencia entre una exención, una condonación, una exoneración, una deducción, un descuento, una reducción, etcétera. Pues para otorgar cualquiera de estos beneficios fiscales,
pues se requiere que el Congreso apruebe una ley y establezca estos beneficios en un artículo. Hay una pequeña excepción que la Constitución le da la potestad al presidente de la República para exonerar del pago de multas con relación a los tributos, que por cierto, no sé si lo notaron, recientemente el Congreso, el presidente hizo uso de esa facultad y exoneró del pago de las multas y los recargos que pudieran corresponder por el pago, digamos, extemporáneo o atrasado del impuesto de circulación de vehículos. Esa es la potestad que le da el 183. Y es una excepción. Para eso no se requiere una ley, porque la propia Constitución establece que eso lo puede hacer el presidente con una disposición, digamos, de un acuerdo gubernativo. ¿Qué más, Orlando? Fijar la obligación de pagar intereses tributarios. Claro, van a ver ustedes que cuando uno no paga el tributo en la fecha que le corresponde pagar, la ley establece que como consecuencia de esa situación de demora en la que uno incurre, tiene la obligación de pagarle al Estado una tasa de interés por todo el tiempo que retarde el pago del tributo. ¿Qué más? Tipificar infracciones y establecer sanciones, incluyendo recargos y multas. Claro, el establecer cuándo se va a considerar una infracción tributaria y qué consecuencias va a tener esa infracción, es decir, qué multas se le pueden poner, qué recargos se pueden cobrar, eso le corresponde con exclusividad al Congreso a través de una ley. ¿Qué más? Establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria. Sí, sobre este aspecto existe mucha discusión, porque como vemos en un reglamento, sí se pueden crear disposiciones administrativas, pero en la ley tienen que estar los principios generales que van a regir a ese procedimiento administrativo y sobre todo, cuando ya pasemos de la vía administrativa y tengamos que acudir a la vía jurisdiccional, cuando ya tengamos que ir a tribunales porque tenemos un conflicto entre la administración tributaria y el contribuyente, esos procedimientos que se van a seguir ante los órganos jurisdiccionales deben estar regulados en una ley por el principio de legalidad. ¿Qué más? Fijar las formas de extinción de los créditos tributarios. Sí, como ustedes van a ver, hay algunas formas en las que la obligación tributaria se puede extinguir. La normal sería pues pagando. Cuando yo pago una obligación tributaria, eso extingue la obligación tributaria. Pero pues como ustedes podrán haber estudiado en la teoría general de las obligaciones, hay otras formas, digamos, excepcionales o anormales, les llaman también, de extinción de la obligación tributaria, como lo sería, por ejemplo, la condonación, la remisión, la confusión, la prescripción, tan importante, la prescripción en materia tributaria. Eso solo lo puede establecer a través de una ley el Congreso. ¿Qué más, Orlando? Modificar las normas relativas a la prescripción del derecho del contribuyente para solicitar la devolución de los pagos en exceso y la de los derechos del fisco para determinar y exigir los tributos, intereses, recargos y multas. Sí, van a ver ustedes que en una relación tributaria ambas partes pueden perder el derecho que les corresponde por el transcurso del tiempo. Ya eso es una forma, digamos, excepcional de extinguir la obligación tributaria que le llamamos prescripción. Puede prescribir el derecho de la administración tributaria de cobrar los tributos si no los cobra en cierto plazo, pero también puede prescribir el derecho del contribuyente para exigir que le devuelvan, por ejemplo, un tributo que pagó de más en algún periodo de ejercicio. Y por último, establecer preferencias y garantías para el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Claro, el tema de las preferencias es, por ejemplo, en el momento que una persona tenga varias deudas, ¿a cuál de esas deudas se le va a dar preferencia para cobrarla? Y van a ver ustedes que los créditos tributarios tienen alguna preferencia sobre otras obligaciones puramente civiles. Claro, antes de los créditos tributarios hay preferencia para el derecho a alimentos, para los derechos a prestaciones laborales y luego vendrían los créditos tributarios. O sea, hay un orden de prelación en cuanto a las obligaciones. Pero algunas de estas están aseguradas, garantizadas, pues, con una hipoteca, con una prenda. Y todo eso tiene que estar establecido en una ley. Como ustedes pueden ver, el artículo 3 nos hace, digamos, una descripción más amplia, más completa del principio de legalidad. Y termina así como terminaba el 239. Ve el último párrafo, mi querido Orlando. Son nulas ipsu iure las disposiciones
jerárquicamente inferiores a la ley, que contradigan o tergiveren las normas contenidas en la Constitución Política de la República de Guatemala, en este código y en las demás leyes tributarias. Claro. ¿Termino el otro? Sí, por favor. Las disposiciones reglamentarias se concretarán a normar lo relativo al cobro administrativo del tributo y a establecer los procedimientos que faciliten su recaudación. Sí. Como ustedes pueden ver, es prácticamente vuelve a llegar a la misma conclusión del artículo 239 constitucional, porque al final de cuentas el artículo 3 del Código Tributario es una norma ordinaria que lo que trata es de desarrollar ese principio constitucional de legalidad. El principio de legalidad, entonces, mis amigos, si la idea básica la resumimos, diríamos que todo lo relacionado a un tributo, cuando digo todo, se refiere desde su creación, su modificación, su supresión, el hecho generador, las bases de su recaudación, el tipo impositivo, la base o la tarifa que se va a cobrar, es decir, todo lo relacionado con el tributo debe estar definido, establecido en un decreto del Congreso, porque solo al Congreso le corresponde con exclusividad decretarlo. Saquemos un par de consecuencias que yo creo que les van a resultar muy fáciles. Hagámoslo a manera de pregunta. Si yo le pregunto, oiga bien, que seguramente lo voy a hacer, si yo le pregunto a usted en alguna evaluación, en algún examen, en algún laboratorio, ¿puede la Superintendencia de Administración Tributaria decretar un tributo? ¿Qué me diría? Que no, licenciado. Estoy de acuerdo con ustedes, ¿verdad? Si le pregunto, ¿puede una municipalidad decretar un tributo? ¿Qué me diría? No, tampoco, licenciado. Perfecto. ¿Verdad que es muy sencillo? Si yo les dijera, por ejemplo, ¿puede el registro de la propiedad decretar un tributo? No, licenciado. No, licenciado. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo con ustedes y creo que es realmente muy fácil de entender. Ahora, cuidado con el siguiente paso que vamos a dar. Lamentablemente, los órganos administrativos, principalmente las municipalidades, no tienen muy claro este principio de legalidad. Y las municipalidades piensan que sí lo pueden hacer, que sí pueden decretar un tributo. El problema es que, como nosotros ya lo vimos con suma claridad, la Constitución reserva la potestad de decretar los tributos única y exclusivamente al Congreso. Por lo tanto, una municipalidad, lo voy a dejar bien claro, no puede decretar tributo. La SAT no puede decretar tributos. Cualquier órgano administrativo, vaya, el mismo presidente de la República no puede decretar tributos. La Corte de Constitucionalidad no puede decretar tributos, porque esa es una potestad exclusiva del Congreso. Pero los alcaldes, los miembros del Consejo Municipal, muchas veces se topan con que necesitan recursos para poder llevar a cabo algún proyecto, para poder prestar algún servicio público municipal y no tienen de dónde obtener esos recursos. Y entonces se les ocurren, son muy creativos en esto, que a través de un acuerdo del Consejo Municipal, ellos pueden decretar la obligación de los vecinos solo de ese municipio de pagar una suma de dinero que le permita a la municipalidad tener los fondos necesarios para poder prestar ese servicio público. Eso es común y corriente en nuestra querida Guatemala. Y como no le quieren llamar tributo, porque saben que eso le corresponde con exclusividad al Congreso, normalmente lo que hacen es que lo disfrazan, le ponen un nombre distinto para que ellos sientan que lo que están haciendo no violenta el principio de legalidad. En lugar de llamarle tributo, le llaman tasa. Y entonces es común ver, mis queridos amigos, que una municipalidad emite un acuerdo del Consejo Municipal decretando tasas municipales para ciertos cobros. Y esto se agrava más, les voy a decir por qué. Porque el Código Municipal sí le da a las municipalidades la potestad de
establecer tasas por los servicios municipales. Yo no sé si alguien de casualidad, porque yo dejé el mío en la oficina hoy en la mañana que estaba estudiando, pero si alguien de casualidad tiene su código municipal, me encantaría que podamos darle lectura a este tema de la potestad de las municipalidades para decretar tasas, si por ahí alguien lo tuviera a la mano. Si no, no se preocupen, yo en la siguiente clase se los voy a traer para que lo podamos leer juntos. Pero de momento, por favor, créanme, hay un artículo del Código Municipal que establece que las municipalidades van a regirse en cuanto a la obtención de los recursos municipales por el principio de legalidad constitucional, pero que sí se les permite el establecer tasas municipales. Caroli, ¿nos quiere decir algo o comentar algo? ¿Qué artículo es del Código Municipal? Fíjese que si lo tienen a mano le voy a pedir que me ayude a buscarlo. Yo recuerdo que tiene que estar por ahí entre el 70 y el 80, por esos artículos, pero como no lo tengo a la mano, no le puedo decir. Pero de repente si lo busca y por ahí nos hace favor de ubicarlo, se lo agradeceré mucho. Mientras tanto, yo avanzo con ustedes. Como el Código Municipal sí le da la potestad a las municipalidades para decretar tasas, entonces nosotros tenemos que establecer qué es una tasa, qué es lo que sí pueden hacer las municipalidades. Y yo les traigo aquí a colación algunas sentencias que ha emitido la Corte de Constitucionalidad. Les cito en este caso 3 expedientes que me parecen los más ilustrativos, donde la Corte nos ha dicho qué debemos entender que es una tasa según la jurisprudencia. A ver, lo que la Corte ha dicho es, según la reiterada jurisprudencia de esta Corte, o sea, que esto ya lo ha tratado y lo ha decidido en varias oportunidades, la tasa es una cuota, o sea, es una cantidad de dinero que pagamos. Y lo define como una cuota parte del costo de producción, o sea, es una cuota que va a servir para cubrir el costo de producción de un servicio público. Cristian, ¿nos quiere decir algo al respecto? Licenciado, en el artículo 72 del Código Municipal establece servicios públicos municipales. El municipio debe regular y prestar los servicios públicos municipales de circunscripción territorial y, por lo tanto, tiene competencia para establecerlos, mantenerlos, ampliarlos y mejorarlos, en los términos indicados en los artículos anteriores, garantizando un funcionamiento eficaz, seguro y continuo, y, en su caso, la determinación y cobro de tasas y contribuciones equitativas y justas. Perfecto, muchas gracias. Vea que el Código Municipal entonces le da la potestad a la municipalidad para, y aquí vamos a ir haciendo el enlace de las ideas, le da la potestad para que preste servicios públicos y de hecho tiene la obligación de prestar esos servicios públicos municipales, pero al mismo tiempo dice, y para poder prestar esos servicios públicos va a tener la potestad de cobrar la tasa o contribución correspondiente. O sea, sí tiene la potestad legal la municipalidad de realizar un cobro de una tasa o contribución, le podemos llamar también, cuando presta un servicio público. ¿Adis tiene alguna pregunta? Solo para comentar al licenciado que en el artículo 35 dice atribuciones generales del Consejo Municipal. En la literal N dice la fijación de rentas de los bienes municipales, sean estos de uso común o no, la de tasas por servicios administrativos y tasas por servicios públicos locales, contribuciones por mejoras o aportes compensatorios de los propietarios o poseedores de inmuebles beneficiados por las obras municipales de desarrollo urbano y rural. En el caso de aprovechamiento privativo de bienes municipales de uso común, la modalidad podrá ser a título de renta, servidumbre de paso o usufructo oneroso. Perfecto, les agradezco mucho. Entonces tenemos 2 normas, el 35 y el 72, donde podemos encontrar el fundamento. ¿Tiene algo más, Cristian? Que por ahí no levantó la mano. Licenciado, buenas tardes, le saluda Cristian. Con mucho gusto, Cristian. Licenciado, una consulta. ¿Podríamos relacionar estas tasas a lo que se ve regularmente en Semana Santa cuando algunos empleados de las municipalidades hacen algún cobro para cruzar ciertas carreteras? ¿Podrían ellos como fundamentarse legalmente de eso? No. Y eso es lo que yo
Si el día de hoy nos llevamos bien ahí de lo que es una tasa, ya avanzamos muchísimo y yo me voy a sentir muy satisfecho. Deme un segundito y veamos qué es lo que dice la Corte sobre las tasas. Y vamos a tratar de desentrañar su naturaleza y luego regreso con su pregunta. ¿Le parece, Cristian? Quiero que noten lo que la Corte ha dicho. La tasa, según la Corte de Constitucionalidad, es una cuota, una contribución, una cantidad de dinero que nos cobran para poder cubrir el costo de producción o de prestación de servicios públicos. La Corte dice son servicios públicos indivisibles que una persona, vamos a ver, que la municipalidad o el poder público obtiene legalmente de los particulares según su actividad individual y el efectivo consumo de tales servicios. Voy a concentrarme en esta parte que quiero que ustedes le pongan mucha atención, porque la redacción, a veces la Corte redacta tan confuso que de repente los puede hacer perder en lo esencial. Lo que la Corte nos está diciendo es que vamos a considerar como una tasa a la cuota, la contribución que se le cobre a una persona por haber utilizado un servicio público. Es una contraprestación. La municipalidad le presta el servicio público y la persona paga por la utilización de ese servicio público. Digamos que la primera idea que nos da la Corte es que el efectivo consumo del servicio público es necesario para poder cobrar una tasa. Vamos a ver si lo puedo explicar de otra manera. Cuando uno paga un tributo, en el momento en que uno paga el tributo, no recibe a cambio ninguna contraprestación directamente. Por ejemplo, cuando yo voy y pago el IVA, ¿qué recibo del Estado en ese momento? Pues es un pago que yo estoy haciendo. Claro, usted me podrá decir, indirectamente ese dinero me va a regresar en la prestación de servicios públicos. O sea, lo que yo pago hoy de IVA se va a recaudar por la SAT, se lo van a trasladar al Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Finanzas lo va a tener en un fondo común y de ahí va a ir tomando dinero para darle su presupuesto al Ministerio de Salud. Y si en algún momento yo me enfermo, voy a ir a un hospital público y ahí me van a prestar el servicio de salud. También de ese fondo común, el Ministerio de Finanzas le va a dar su presupuesto al Ministerio de Gobernación y entonces van ellos a poder comprar patrullas y con esas patrullas y los policías que contraten, pues prestar el servicio de seguridad. El Ministerio de Educación va a poder contratar maestros, se van a poder construir escuelas, el Ministerio de Comunicaciones va a poder construir carreteras o darle mantenimiento a las carreteras. Es decir, vamos a ver si lo logro explicar. La idea de un tributo es que yo hago un pago y todos hacemos un pago y todos contribuimos y formamos un pozo, un fondo común, del cual se toman todos los recursos para poder prestar los servicios públicos. Pero cuando yo hago el pago, en el momento en que yo pago el impuesto sobre la renta, en el momento en que yo pago el IVA, en el momento en el que yo pago el impuesto de circulación, realmente no estoy recibiendo en ese momento ningún servicio directamente. La tasa se diferencia del tributo en eso. Cuando hablemos de una tasa, la idea es esta. Yo voy a una municipalidad o a un órgano administrativo y quiero hacer uso de un servicio público en ese momento. Por ejemplo, yo quiero trasladarme de un lugar a otro aquí en la ciudad capital. Entonces voy a hacer uso del sistema de transporte público municipal. Voy a tomar un bus de la municipalidad para que me lleve de la zona 1 a la zona 2. Cuando yo me subo al bus y voy a utilizar el servicio, me dicen el costo del pasaje es de un quetzal. Usted tiene que pagar un quetzal y a cambio de ese pago que usted está haciendo, nosotros lo vamos a trasladar de la zona 1 a la zona 2. No sé si me explico. La tasa es un pago que uno hace por el servicio que está recibiendo directamente. Hay una contraprestación directa en ese momento. Por eso la Corte en su redacción nos dice la tasa es una cuota parte del costo de producción de los servicios públicos indivisibles que el poder público obtiene de los particulares según su individual y efectivo
consumo de tales servicios. Cuando yo hago uso del servicio, entonces me cobran una tasa. Es el precio que yo pago por utilizar ese servicio. Claro, usted me puede decir, pero si yo tengo mi carro propio y me voy a trasladar de la zona 1 a la zona 2 en mi vehículo, no voy a hacer uso del servicio. Entonces no me pueden cobrar la tasa. Porque la tasa, en principio, es un cobro que le pueden hacer a uno por el efectivo consumo del servicio. Y eso lo tenía muy claramente en la jurisprudencia de la Corte, en las sentencias que yo le estoy citando ahí. Avancemos un poco y veamos qué características ha dicho la Corte que tienen las tasas. En sentencias un poco más recientes, la Corte identificó 6 características que considera que debe reunir una determinada prestación, un determinado cobro para ser catalogado jurídicamente como una tasa. Empecemos viendo una por una. Primero dice, las tasas se pagan por el disfrute real o potencial de un servicio. Esto es esencial para diferenciar una tasa de un tributo. En un tributo yo pago y a cambio de ese pago no recibo directamente ningún servicio. Yo pago y con eso contribuyo al fondo común de donde se van a prestar o se van a financiar todos los servicios públicos, pero no uno en especial. Mientras que la tasa, yo el pago que hago es directamente por el disfrute de ese servicio. Ya sea que realmente lo disfrute o que pudiera disfrutarlo. De hecho, esto es la doctrina más reciente de la Corte, nos dice las entidades estatales pueden cobrarle a cada particular en la medida que este particular recibe el servicio efectivamente. O, aunque no tenga interés en el servicio, pero le representa un beneficio potencial. Y ahí la Corte ya se fue a una zona un poquito más oscura, donde qué significa eso de un beneficio potencial. No me voy a meter ahorita en eso, porque para eso quiero que hagamos un pequeño laboratorio. Pero en principio, yo quisiera que capten la esencia. La diferencia esencial entre una tasa y un tributo es que el tributo tiene carácter contributivo, es decir, yo pago mis tributos y con eso contribuyo yo y todos los demás a la formación de un fondo común, a la formación de esos ingresos del Estado. Y de ahí el Estado lo reparte y lo utiliza para la prestación de todos los servicios. Cuando yo pago el tributo, no recibo en ese momento de forma directa ningún servicio a cambio. En las tasas, esa es su característica. Yo el pago que hago por la utilización del servicio, a ese pago le podemos llamar una tasa. Dice la Corte, son parecidos. De hecho, por eso es que se tienden a confundir tanto. Es semejante al impuesto, ¿no? Hablando de las tasas, ¿verdad? Es semejante al impuesto, pues lleva implícita la coerción. O sea, el Estado nos puede obligar al pago, la cual se ejerce sobre quien esté obligado a pagarla. O sea, si usted hizo uso de un servicio público o tiene el potencial para ser beneficiado por ese servicio público, el Estado le puede cobrar la tasa. Claro, siempre que usted sea realmente el beneficiario de ese servicio público de forma directa o indirecta. En eso se parecen con los tributos. Sí. Dígame quién está hablando, perdón. Ya. Sí. Licenciado, así como en los recibos de luz y de agua. Ajá. A ver, yo lo que le diría es, depende. Le voy a decir por qué depende. Si la distribución de agua la está haciendo la municipalidad, entonces sí. ¿Por qué? Porque vamos a ver, para distribuirme agua a mi casa, la municipalidad perfora un pozo, saca el agua y la transporta por tubería y la lleva hasta mi casa. Y a mí me cobran una tasa municipal, ¿sí? Por ese servicio que me están prestando de distribuirme el agua. Ahí estamos hablando de una verdadera tasa. Noten algo. Yo estoy pagando una cantidad de dinero, digamos 40 quetzales, como tasa municipal por el disfrute que yo estoy teniendo de ese servicio de distribución de agua. Se parece al tributo en el sentido de que las dos son obligatorias. Ahora bien, cuidado con esto, Yasmin. Si, por ejemplo, usted vive en una colonia residencial y el desarrollador de la colonia perforó un pozo propio de la colonia, privado, está sacando agua de ese pozo
y la distribuye a todas las casas de la colonia con tubería propia de ellos, ¿qué sentido tendría que la municipalidad nos cobre una tasa? ¿Qué servicio nos estaría prestando ahí la municipalidad? Ahí la municipalidad, en el último ejemplo que yo le estoy dando, no puede cobrarnos una tasa por esa agua, porque no es un servicio municipal, es un servicio privado. No sé si logro explicarme con esto. ¿Tenía algún comentario? No, claro. Sí, ahí sí, pues es lógico, ¿verdad? Que ahí sí no tiene nada que ver la municipalidad. Pero en el recibo de luz. Sí, a ver. En el tema del recibo de la energía eléctrica, se puede manejar de diferentes maneras. El primer ejemplo que yo le voy a dar. Tiene usted una empresa privada que genera la energía eléctrica. Y luego, para transportar esa energía eléctrica desde donde se genera hasta su casa, utilizan el alumbrado público municipal. La municipalidad es la que puso la infraestructura de todos los postes y los cables de energía y los aparatos transformadores que permiten que la energía de donde fue producida sea llevada, sea transportada hasta su casa. Ahí sí le están prestando un servicio, no sé si me doy a entender. Le están prestando el servicio de distribución de la energía y pueden cobrarle una tasa. Ahí sí. Ahora bien, si por ejemplo la energía se produce por una entidad privada, es transportada por otra entidad privada y es llevada hasta su casa por esa entidad privada, como la municipalidad no está prestando ningún servicio público, no puede cobrarme una tasa. Y cuando yo digo no puede, por favor, a ver si me logro explicar. Estamos en el campo del deber ser, no debe cobrarme la municipalidad porque no me está prestando un servicio. Yo quisiera que eso es lo que ustedes se llevaran el día de hoy. Una tasa, está bien que la cobre una municipalidad o en general cualquier órgano administrativo, si a cambio de ese cobro que está haciendo, me está prestando algún servicio. Cuando me esté cobrando algo y no me esté prestando ningún servicio en contrapartida, entonces, aunque ellos le llamen tasa o le llamen renta o le llamen como le llamen, realmente no podemos hablar de una tasa, porque mire la primera característica de las tasas, según la jurisprudencia. ¿Por qué aquí yo le hago tanto énfasis a la jurisprudencia? Porque no hay definición legal de lo que debemos entender por una tasa. No hay una ley que nos diga tasa es tal cosa. No hay una definición en la ley. En la doctrina encontramos varias definiciones de tasa, pero son muy distintas de lo que aquí en Guatemala se maneja como una tasa. Si usted lee algunos libros de otros países, las tasas en otros países funcionan distinto. Las tasas en otros países sí se pueden cobrar sin necesidad de prestar un servicio. En Guatemala no. Entonces, nos concentramos en la jurisprudencia porque es realmente lo que nos define que vamos a entender como una tasa en Guatemala. En Guatemala, la primera y principal característica de una tasa es que tiene que consistir en un pago. Se pagan las tasas por el disfrute real o potencial del servicio. Si no hay servicio a cambio de lo que me están cobrando, no podemos llamarle una tasa. Ahora bien, es muy común que las municipalidades se inventen un cobro y digan, usted tiene que pagar y no le den a cambio ningún servicio. Y entonces ahí tenemos que tener cuidado, porque cuando nos topemos con esa situación, tenemos que sentarnos, analizarlos y decir, ¿no será que aquí la municipalidad está violentando el principio de legalidad? ¿Está realmente creando un cobro sin contraprestación a cambio? Y eso puede generar una violación al principio de legalidad. Podremos denunciarla ante la Corte para que la declare inconstitucional. ¿Jacqueline tiene alguna pregunta? Sí, Lick, solo un comentario. Fíjese que acá donde vivo, exactamente así como usted le está diciendo, hubo un tiempo que intentaron cobrar a los negocios por tener su negocio abierto. Ni siquiera por prestar un servicio, sino que únicamente una tasa mensual por tener los negocios abiertos. Sí. Bueno, o sea, a mí cuando me cuentan casos como ese o como el que decía el otro compañero de que en Semana Santa le cobran a uno por ingresar a algún lugar o por pasar una calle,
Yo siempre, cuando me dicen, ¿eso es legal que lo haga una municipalidad? Yo le respondo de esta manera. ¿Qué servicio nos está prestando ahí la municipalidad? Si nos está prestando algún servicio, sí podemos hablar de una tasa. Si no nos está prestando algún servicio, entonces no podemos hablar de una tasa. Podemos pensar en que hay una violación al principio de legalidad. Claro que no basta con esa característica. Hay otras, como van a ver ustedes, la tercera característica que nos ha dicho la Corte. Las tasas, dice la Corte, deben elaborarse tomando en cuenta el costo efectivo del servicio. Es decir, no se trata de un cobro arbitrario o lo que quiera la municipalidad cobrarme. Me va a cobrar lo que cuesta la prestación del servicio a mí de manera individual. Es decir, no me puede pedir que yo pague una cantidad elevada o alta si el costo de prestarme el servicio a mí es más bajo. No tiene sentido, porque las tasas no tienen ese carácter contributivo donde lo que yo pago quizás no sirva para prestarme el servicio a mí, pero puede servir para prestar el servicio a otras personas. No, no, no. La tasa es el costo de la prestación del servicio hacia quien la paga. Los recursos generados, esto es muy importante, en las tasas, los recursos que se generen del cobro de las tasas solo pueden ser destinados a la financiación del gasto de ese servicio público. Eso es fundamental. A ver, lo vuelvo a explicar, aunque parezca repetitivo, es que yo necesito que tomen la idea bien. En un tributo, yo pago mi impuesto sobre la renta. El dinero que yo pago, pensemos, yo pagué 6,000 quetzales de impuestos sobre la renta el año pasado. Esos 6,000 quetzales que yo pagué, los toma la SAT y los mete en un fondo común. Y ese fondo común puede ser utilizado ese dinero para hospitales, para ambulancias, para patrullas, para maestros, para el salario de policías, para oficinistas. Es decir, de ahí se toma para prestar cualquier servicio público, porque los tributos tienen ese carácter de contribución. Lo que yo pago constituye una contribución al fondo común y va a servir para todos los servicios públicos. Las tasas no. Lo que me cobran de tasa, la municipalidad solo lo puede utilizar para seguir prestando ese servicio en concreto. A ver, por ejemplo, la tasa que me cobran por utilizar el transporte municipal, por subirme a un bus, ese dinero solo lo pueden utilizar en seguir prestando el servicio de transporte, en darle mantenimiento al bus, comprar nuevos buses, contratar choferes, capacitarlos, qué sé yo, paradas, todo eso. No podría la municipalidad decir, miren, recaudamos de pasajes 1,000,000 de quetzales y los vamos a utilizar para prestar el servicio de distribución de agua potable. Las tasas no funcionan así. Lo que me cobran de tasa solo puede ser utilizado para ese servicio en concreto. Dice la Corte, otra característica es que los sujetos que están obligados al pago de una tasa pueden ser identificados con relativa facilidad. ¿Y por qué pueden ser identificados fácilmente? Bueno, porque están usando el servicio. Entonces, el que utilice el servicio es el obligado al pago de la tasa. Mientras que la determinación de quiénes son los obligados a pagar un tributo es más difícil, porque van a ser todas las personas que incurran en el hecho generador. No es tan fácil como una tasa. Y por último, nos dice la Corte, queda a juicio de la entidad el método de distribución de los costos del servicio. O sea, la entidad puede definir cómo le va a hacer para que lo que ha cobrado las tasas se distribuya en la prestación de ese servicio. Son 6 características. Yo les pido a ustedes que le pongan mucha atención a la primera, porque me parece la esencial. Pero para que sea una tasa, se tienen que dar las 6. Y por eso la Corte ha dicho, cuando analiza ejemplos así como los que ustedes me están poniendo el día de hoy, la Corte dice, este ejemplo que usted me ha dado, analicémoslo. ¿Se paga por el disfrute real o potencial de un servicio? Sí. ¿Es semejante el impuesto, pues ya implícita una coerción? Sí. ¿Se elaboró tomando en cuenta el costo efectivo del servicio? Sí. ¿Los recursos que generan de este cobro se están utilizando solo en la prestación del servicio? Sí. ¿Los sujetos podemos identificarlos fácilmente? Sí. ¿Y la distribución la está haciendo la entidad con base al costo del servicio? Sí. Como este ejemplo que usted me ha dado llena los 6 requisitos, entonces declaro que es una tasa y por lo tanto la municipalidad sí la podría decretar.
Por el contrario, cuando usted me dice, por ejemplo, mira, hay una municipalidad que cobra por pasar por ese municipio, por circular dentro del municipio. Y uno dice, ¿qué servicio está prestando ahí? Como no hay servicio que esté prestando, no cumple con el primer requisito y por lo tanto eso no es una tasa. Si una municipalidad en un acuerdo del Consejo Municipal creó ese cobro, aunque le haya llamado tasa, vaya, no es una tasa porque no cumple con los requisitos que la Corte ha dicho. Orlando, su pregunta. Lick, buenas noches. Buenas noches. Precisamente iba eso con la municipalidad de la Antigua. Ellos cobran, pero al menos, yo no visito la Antigua, pero pienso yo que es por mantener las calles empedradas en buen estado y el montón de cámaras que hay para evitar los robos. En ese lado, pienso yo de que estarían ellos cobrándolos, no sé cuánto cobren, si 10 o 20 por ingresar, pero estarían dando eso a cambio. Sin embargo, hace como un mes creo que salió de que querían cobrar, no sé si 20 quetzales o un porcentaje a las personas que se hospedaran ahí, a cambio de darles entretenimiento cultural. Pero ahí siento yo que caen en doble tributación, porque los hospedajes ya tributan al INGUAT. Gracias, Orlando. Sí, un par de comentarios sobre el caso de la Antigua. Mire, el caso de la Antigua es bien especial, ¿verdad? Porque le voy a decir qué ocurre ahí. Cuando en la Municipalidad de Antigua hace ese cobro, quiero dejarlo bien claro, el acuerdo del Consejo Municipal no dice que sea para el mantenimiento de las calles. No es tampoco por las cámaras de seguridad para evitar cualquier robo. De hecho, se lo digo así con claridad, Orlando, si le roban el carro ahí en Antigua, ellos no se hacen responsables de ninguna manera. No es por darle ni seguridad ni mantenimiento de las calles. Lo que dice el acuerdo del Consejo Municipal, y yo se los dejo para que lo analicen ustedes, es lo siguiente. Se va a cobrar una tarifa, una tasa municipal, digamos de 20 quetzales, por la utilización de las calles municipales de la ciudad de la Antigua para parquearse. Lo que le están cobrando, Orlando, según ellos, es el servicio de darle un espacio donde usted parquee su vehículo. Vaya, es como que usted estuviera pagando el parqueo, pero en lugar de pagar el parqueo en una entidad privada, en un parqueo privado, lo está pagando a la municipalidad porque está usando un espacio que es municipal para dejar su vehículo. Lo que ellos han postulado es que ahí lo que se está cobrando es la utilización de las calles municipales como parqueo. Y yo se los dejo como tarea. Una de estas sentencias que están ahí precisamente se refiere a ese tema y la Corte analizó cada uno de estos aspectos y la Corte concluyó, yo no estoy muy de acuerdo, pero la Corte concluyó en que efectivamente en ese caso la municipalidad nos está prestando el servicio de darnos un espacio para parqueo. No seguridad, solo el espacio para parqueo. Algo así, ¿sabe cómo es eso? Como cuando uno llega a un parqueo privado y dicen, usted deja el vehículo por su cuenta y riesgo. O sea, si se lo roban, nosotros no nos hacemos responsables. Nosotros solo le estamos dando el espacio donde deje el vehículo. Algo así está la municipalidad. Ellos no se están haciendo responsables de la seguridad de su vehículo, solamente le están dando el espacio para parquearse. Y ese es un cobro que están realizando. Si yo hubiera sido magistrado de la Corte de Constitucionalidad y hubiera conocido eso, yo hubiera dicho, para mí, que ahí no hay ningún servicio que la municipalidad esté dando. Para mí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Podrían cobrarme una tasa si ellos tuvieran policías, tuvieran cámaras y me dijeran, nosotros le vamos a proporcionar el servicio de cuidado de su vehículo. Ahí estoy de acuerdo, pero que me digan solo por utilizar el espacio, yo, en lo personal, yo, Estuardo, no creo que eso sea una tasa. Pero ¿qué le parece que la Corte dijo que sí? Y es más, no lo ha dicho solo con la Municipalidad de la Antigua, lo dijo, por ejemplo, aquí en Zona 10. Yo no sé si ustedes vieron que de repente la Municipalidad de Guatemala creó una tasa por parquear los vehículos en las calles de la Zona 10 y puso parquímetros. Y cuando puso esos parquímetros, muchos de los perjudicados del sector de Zona 10 que dejaban desde antes su vehículo ahí dicen,
No puede ser que nos estén poniendo parquímetros. ¿Por qué? Oiga bien el argumento. No nos están proporcionando ningún servicio. No hay seguridad. O sea, usted cuando deja su vehículo en la calle de la zona 10 y le mete las fichitas al parquímetro, no hay ningún policía de la municipalidad que cuide del vehículo. Entonces, para ellos eso es inconstitucional y plantearon la inconstitucionalidad. Pues, ¿qué le parece que la Corte dijo en ese caso también que no, que sí, efectivamente, la municipalidad está proporcionando ahí un servicio? Y el servicio, dice la Corte, es darle un espacio para que usted deje su vehículo. Si usted no quiere hacer uso de ese servicio municipal, puede tomar su vehículo y dejarlo en un parqueo privado. Pero si usted decide dejarlo en la calle, tiene que pagar la tasa municipal del parquímetro correspondiente. Podemos estar de acuerdo, no podemos estar de acuerdo. Pero en ese ejemplo, Orlando, la Corte ya se ha pronunciado. Y por eso muchas veces uno no está muy de acuerdo con lo que la Corte resuelve. Pero bueno, es el máximo tribunal en materia constitucional y tenemos que respetar sus decisiones. El otro ejemplo que usted me da, como ese es muy reciente, la municipalidad acaba de emitir un acuerdo donde está cobrando una cuota también por hospedarse. Y bueno, yo siempre, la primera pregunta que yo hago ahí es, ¿y qué servicio nos van a prestar ahí? ¿Qué servicio va a proporcionar la municipalidad? Y entonces yo lo que haría es conseguir el acuerdo donde establecieron eso, estudiar por qué es el cobro y cómo lo justifican. La justificación del cobro es importante, porque al emitir ese acuerdo le pusieron, se cobrarán 20 quetzales por hospedarse en la Antigua para tal cosa. Ese para sí es importante. Porque si efectivamente la municipalidad nos está prestando un servicio, es una tasa y está facultada para hacerlo. Pero si solo nos está cobrando para tener recursos ellos, sin prestarnos ningún servicio, yo diría que están violentando el principio de legalidad. Caroli, ¿me había levantado la mano o ya estamos? ¿Estamos bien? Sí, Lick, disculpe Sí, solo gracias. respecto a los comentarios de las tasas anteriormente que estaba hablando, con que algunos edificios pues cobran el paso. Pues yo le quería preguntar con respecto al cobro que realizan en el puerto de San José, con eso de que pasar al otro lado para ir al mar, por así decirlo, pues. Entonces ahí cobran la pasada, entonces no sé si a eso también se refería con respecto a lo de las tasas. Yo le devolvería la pregunta, ¿verdad, Caroli? No estoy muy bien enterado, pero mi repregunta sería, ¿qué servicio le está prestando la municipalidad por ese cobro que le hace? Solamente es el paso para poder ir al mar, por así decirlo. Para mí, ahí la municipalidad no le está prestando ningún servicio. Y como no le está prestando ningún servicio, yo creo que ahí están violentando el principio de legalidad, porque le están haciendo un cobro que no está facultada la municipalidad para decretarlo, porque no es una tasa. Es que si no hay como contraprestación un servicio, no es una tasa. Mire este cuadrito que yo les hice acá. Resumiendo todo eso que la doctrina ha dicho, ¿qué diferencia hay entre una tasa y un tributo? Y los puse a la par. La definición de tributo y comparándolo con la de tasa. ¿Se recuerdan que cuando definimos tributo decíamos son prestaciones comúnmente en dinero, igual las tasas? Las tasas es una cuota, un pago que se hace. Entonces ahí son iguales. Luego que el Estado le exige a los contribuyentes. En el caso de las tasas ya vimos también que la Corte ha dicho que una tasa también es exigible. Nos pueden obligar a pagarla si hicimos uso del servicio público correspondiente. La legalidad aquí cambia, porque por el principio de legalidad, un tributo solo lo puede emitir o decretar el Congreso de la República a través de una ley. Mientras que una tasa, hoy nos hicieron favor los amigos ahí de leer el artículo 35 y el 72 del Código Municipal, la creación de tasas sí es una facultad que el Código Municipal le da a las municipalidades cuando presten un servicio público. Y quiero que noten que la relación sí está bien clara, sobre todo en el artículo 72 que dice las municipalidades pueden prestar los servicios públicos municipales y por la prestación de sus servicios pueden cobrar o establecer tasas. Y ahí hay una gran diferencia. Las tasas en Guatemala no se rigen por el principio de legalidad. Se pueden crear tasas a través de acuerdos del Consejo Municipal
E incluso se pueden crear tasas a través de acuerdos de distintos órganos administrativos. Cuando un órgano administrativo en general, esto que tenemos para las municipalidades, lo podemos, digamos, proyectar a todos los órganos administrativos. Cuando un órgano administrativo preste un servicio público, puede cobrar una cantidad de dinero, puede cobrar una cuota por la prestación de ese servicio. Pero, y aquí es donde yo quiero que se centre, el tributo, la finalidad que persigue es que el Estado recaude recursos para poder cumplir con todos sus fines. Tiene un carácter contributivo. El tributo permite hacer un fondo de dinero que permita cumplir con todos sus fines. En cambio, la tasa cobra una tasa por la prestación de un servicio público que el vecino aprovecha, que el vecino utiliza, que el vecino disfruta ese servicio público, y el dinero que cobra lo utiliza para poder costear, para poder pagar el costo de la prestación de ese servicio. En esencia, la Corte lo ha dicho, por cierto, yo se los transcribo aquí, en esta sentencia del 2018, la Corte dice: puede inferirse entonces que el elemento diferenciador entre los tributos, cuya creación le corresponde por el principio de legalidad solo al Congreso, los tributos, y las tasas, que es una prestación que corresponde a lo que estaba analizando en ese ejemplo, a esa imposición, es que la tasa se cobra por la prestación de un servicio aprovechable por el vecino por parte de la municipalidad. En esencia, la diferencia entre un tributo y una tasa radica en que el cobro que se hace a cambio del servicio que nos están prestando, a eso le podemos llamar tasa. Mientras que si no hay contraprestación, si no hay un servicio adicional que la municipalidad o que el órgano administrativo esté prestando, no podemos hablar de una tasa. Tendríamos que analizar, en todo caso, mis queridos amigos, si la municipalidad en el acuerdo que emitió no está violentando el principio de legalidad, si no está abusando de esa potestad que le da el Código Municipal para cobrar tasas. ¿Cómo podemos saber si efectivamente lo que está cobrando es una tasa o no? Pues concentrémonos en eso. ¿Qué servicio está prestando? Y luego, pues, si los muchachos se ponen creativos, pudiera ser, ¿verdad?, que a veces uno no vea el servicio que se está prestando. Yo, por ejemplo, les voy a decir algo. Yo vi un acuerdo del Consejo Municipal donde ellos decretaban una tasa municipal por autorización de licencias de construcción. Y bueno, cobraban una cantidad, digamos, 500 quetzales de tasa municipal por autorización de licencia de construcción. Y yo, lo primero que yo pensé es, bueno, ¿qué servicio está dando ahí la municipalidad? A mí me parece que no hay ningún servicio. Como yo creo que no hay ningún servicio que la municipalidad esté prestando, pues yo considero de que ese cobro no es legal, no es una tasa. Sin embargo, leyendo la sentencia de la Corte que emitió en ese ejemplo, la Corte lo analizó de esta manera. Dijo la Corte: cuando un particular va a hacer una construcción, la municipalidad tiene que verificar que la construcción que él pretende hacer cumple con los reglamentos municipales de construcción, que se está haciendo para un fin dentro de lo que está destinado, dentro del plan de ordenamiento territorial que tiene la municipalidad, que la construcción cumple con ciertos requisitos de seguridad necesarios para poder hacerse. Y después de verificar todo esto, entonces la municipalidad emite una licencia de construcción, que es una autorización, un permiso que la municipalidad da. Cuando en el acuerdo que estamos estudiando, dice la Corte, la municipalidad nos indica que va a cobrar 500 quetzales de tasa municipal por la emisión de esa licencia, lo que está haciendo, dice la Corte, es generando una cuota, un pago por el servicio de verificar que la construcción sea segura, se esté haciendo conforme al plan de ordenamiento territorial y cumpla todas las medidas que los reglamentos municipales implican. Eso es un servicio público, el de verificar
o constatar efectivamente la procedencia de esa construcción o no. Y por lo tanto, el cobro que la municipalidad hace de una licencia de construcción sí constituye una tasa y está dentro de las facultades que la ley señala, no viola el principio de legalidad, dijo la Corte. Mire qué interesante. Lo que le quiero decir es que no podemos ver esto de manera superficial, sino que cuando queramos saber si una municipalidad o cualquier órgano administrativo ha violentado el principio de legalidad o si el cobro que está haciendo efectivamente es una tasa, primero nos tenemos que sentar y ver el acuerdo que define ese cobro. Hay que buscarlo, o sea, hay que documentarse, no lo puede hacer uno, digamos, a priori o en el aire. Uno lee el acuerdo desde el inicio, desde sus consideraciones, y verifica en la definición, en la creación de esa tasa, como le han llamado, cuánto están cobrando y por qué están realizando ese cobro. ¿Cómo justificaron ese cobro? Y ahí busca, ¿hay aquí detrás de esto un servicio que esté prestando la municipalidad? ¿Hay detrás de esto un servicio que esté prestando el órgano? Si es así, podemos decir, no, pues esto sí es una tasa. Si no es así, pues diríamos, esto no constituye una tasa, constituye un abuso de parte de la municipalidad, constituye una violación al principio de legalidad. No es tan fácil como uno pudiera pensar, mis amigos. Requiere mucho estudio, mucha concentración y no irse, digamos, con la primera impresión que a uno le da. No todos los cobros que las municipalidades acuerdan son ilegales. Hay muchísimos cobros que las municipalidades acuerdan que están dentro de la facultad que tienen ellos para decretar tasas, porque están prestando a cambio un servicio público. Así se ha discutido enormemente en la jurisprudencia esos acuerdos donde las municipalidades emiten el acuerdo del Consejo Municipal para el cobro de las tasas en el municipio tal, y ahí definen 20 tasas distintas. Y entonces los que se ven perjudicados o se consideran o estiman perjudicados, pues normalmente impugnan eso con una inconstitucionalidad y la Corte terminará decidiendo si efectivamente se cumplen las características que ha definido de una tasa, esencialmente si hay a cambio la prestación de un servicio directo o no, y entonces definirá si es inconstitucional o no lo es. Requiere realmente mucho estudio de este tema. Y si a esto le quiere complicar un poquito más, déjeme decirle que en la doctrina la cosa es totalmente distinta. La doctrina, los libros nos dicen que las tasas sí son tributos. Cuidado con esto. Las tasas, según la doctrina, sí son tributos. De hecho, la doctrina clasifica los tributos en impuestos, contribuciones especiales y tasas. Esto es, insisto nuevamente, doctrina. ¿Y cuál es la diferencia entre una tasa y un impuesto? Aún siendo ambas tributos, según la doctrina, la diferencia es que en un impuesto el pago uno lo realiza sin recibir a cambio una contraprestación, mientras que la tasa uno paga ese tributo, dice la doctrina, porque ha recibido un servicio prestado por el Estado. Al final la diferencia es la misma que hace nuestra jurisprudencia, pero con una diferencia de naturaleza. Para la doctrina, las tasas sí son tributos. Para nuestra legislación, las tasas no son tributos. Y esto sí tiene una importancia mayor en el caso de Guatemala. ¿Por qué? Porque si decimos que las tasas no son tributos, como ocurre en el caso de Guatemala, quiere decir que no se rigen por el principio de legalidad. Quiere decir que para la creación de tasas no hay necesidad de que el Congreso emita un decreto. La creación de tasas la puede hacer un órgano administrativo, la puede hacer una municipalidad, porque en Guatemala las tasas no se consideran tributos. Se los digo de una vez. En el examen viene así la pregunta. ¿Las tasas son tributos? No. En Guatemala las tasas no son tributos. En Guatemala. Y por lo tanto, no se rigen por el principio de legalidad. En la doctrina, en otros países, en los libros, las tasas sí son una clase de tributos y por lo tanto, según la doctrina, se deberían de regir por el principio de legalidad, pero eso no ocurre en el caso de Guatemala. Ustedes me dicen si tienen alguna duda
respecto a este tema, que a mí me parece uno de los más interesantes. Yo igual estaré publicándoles algunas sentencias y un pequeño laboratorio donde quiero que analicen esos distintos cobros que han decretado las municipalidades para que ustedes determinen si a su criterio son tasas o no son tasas, a ver qué les parece a ustedes. Y creo que eso nos puede ayudar a reforzar la idea. Obviamente esos laboratorios van a tener alguna ponderación en la nota, ¿verdad? Jonathan, ¿su pregunta? Lick, buenas noches. Buenas noches. La duda es, digamos que en este caso estamos estudiando que las municipalidades y el Congreso pues son los que pueden crear este tipo de tributos al final, ¿verdad? Entonces, ¿habrá otro tipo de instituciones que cree o solo nos quedamos con esas dos? Ok, gracias, mi hermano. Primero voy a hacer algunas puntualizaciones. Primero, el Congreso es el único que puede crear tributos. Tributos solo el Congreso. Las tasas, insisto nuevamente, las tasas no se consideran tributos en Guatemala. Como no se consideran tributos en Guatemala, no se rigen por el principio de legalidad y por lo tanto sí pueden ser creadas por las municipalidades, expresamente así lo regula el Código Municipal, o por cualquier otro órgano administrativo, Jonathan. Su pregunta en concreto es si hay otros órganos que tengan tasas. Claro, hay otros órganos que tienen tasas. Por ejemplo, se me ocurre así inicialmente, ha visto que uno paga en el registro de la propiedad honorarios porque le hagan la inscripción de su testimonio. Usted hace una compraventa, presenta el testimonio al registro de la propiedad y porque se la inscriban usted paga una tasa, una tarifa, una cuota, una contribución, un arancel. Realmente así le dicen, pagó el arancel. Realmente no es pagó el arancel, sino que hay un arancel que define cuánto puede cobrar el registro por ese servicio que está prestando de inscribir el documento. En el Infon tiene tasas que el Infon cobra por prestar los servicios que el Infon tiene dos clases de servicios. Presta un servicio de asesoría técnica a las municipalidades, donde les ayuda a gestionar proyectos municipales, por eso se llama Instituto de Fomento Municipal, y presta un segundo servicio que es el de financiamiento a las municipalidades. Les presta dinero a las municipalidades como que fuera una especie de banco, pero obviamente son fondos públicos con una tasa de interés preferencial. Entonces, por los servicios que el Infon presta, cobra una tasa. El registro mercantil cobra también tasas por los servicios que presta. El INGUAT cobra tasas por los servicios que presta. A veces no les llaman tasas, a veces les llaman cuotas, pago, tarifa, arancel, contribución. Tienen distintos nombres, pero en esencia son tasas. A veces le llaman renta, por ejemplo, en el caso por darle un ejemplo, en el caso del Infon, cuando yo trabajaba en la unidad académica del Colegio de Abogados, del INGUAT, cuando trabajamos en la unidad académica, en el INGUAT tienen un auditorium ahí en la zona 4, muy bonito, por cierto, y le caben casi 300 personas en ese auditorio. Entonces nosotros queríamos hacer algunas actividades académicas ahí, algunas conferencias, algunos diplomados. Y entonces le dijimos al Infon, mire, nos renta sí les cobramos 1,000 quetzales por la renta del salón para una actividad. Ese cobro que nos están haciendo por la utilización de un bien público, eso es una tasa. Estamos recibiendo a contraprestación del pago que vamos a hacer un servicio público. En general, Jonathan, yo le podría decir que cualquier órgano administrativo que cobre por los servicios que está prestando, ese cobro que está haciendo es una tasa, lo que está cobrando técnicamente hablando. ¿Estamos? ¿Alguien había levantado la mano? Por ahí vi a una compañera, pero no logré captar el nombre. ¿Estamos? Muy bien. Siempre, de veras, yo les agradezco mucho la atención, la paciencia. Espero realmente que les sirva. Yo igual les voy a compartir las diapositivas. Voy a poner nuevamente la grabación de la clase para que ustedes puedan escucharla, estudiarla y tratemos de desentrañar juntos el tema de las tasas. Adicionalmente a ello, yo creo que es importante en este tema reforzarlo. Les voy a publicar unas sentencias de la Corte de Constitucionalidad para que las lean, donde la Corte entra a conocer sobre esto de las tasas
y se pronuncia qué son las tasas en una corte, y luego pues un pequeño laboratorio ahí donde vamos a poner ejemplos. La Municipalidad de Guatemala establece un cobro por tal cosa. ¿Piensa usted que es una tasa, sí o no? La Municipalidad de la Antigua establece un cobro por pasar por la Antigua. ¿Piensa usted que es una tasa, sí o no? La idea es que ese ejercicio haga que ustedes refuercen la diferencia entre una tasa y un tributo. Insisto, para que no se vayan a quedar con esta diapositiva que quedó en pantalla. Esta diapositiva lo dice claro ahí arriba. Miren, ¿qué son las tasas según la doctrina? Eso es lo que estamos viendo. Según la doctrina, las tasas sí son tributos. Según nuestra legislación, no. Porque según nuestra legislación, los tributos solo pueden ser, ¿se recuerdan el artículo 10? Los impuestos, los arbitrios y las contribuciones especiales. Las tasas no son tributos en Guatemala. Como no son tributos, no se rigen por el principio de legalidad, porque el principio de legalidad es un principio, es una noción esencial de los tributos, pero como las tasas no son tributos, no se rigen por el principio de legalidad, y por ende una tasa sí puede ser acordada por la municipalidad o por cualquier órgano administrativo. Gracias nuevamente, mis queridos amigos. Yo les deseo que pasen una feliz noche y que descansen. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Gracias, licenciado. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias por todo. Gracias. Licenciado, feliz noche. Lidia.